Mateo capítulo 16. Es un versículo que nos arroja mucha luz y un conocimiento importante para identificar la verdadera fe, la fe genuina, el carácter del verdadero creyente. Si nosotros estudiamos los personajes de la Biblia, vamos a ver que cada personaje tiene un perfil que deja para nosotros una profunda enseñanza en su carácter. Tenemos a David, tenemos a Moisés, tenemos a Josué, grandes líderes de Dios que fueron instrumentos poderosos en las manos del Señor. Pero hombres humanos con sus defectos, con sus debilidades. Y nos enseña que a pesar de que como humanos nosotros tenemos imperfecciones, cuando buscamos a Dios de veras, cuando le entregamos al Señor nuestro corazón con una manera sincera, verdadera, genuina, el Evangelio, la salvación se da, aleluya, y es algo poderoso, sobrenatural. Por eso es que Juan, en San Juan capítulo 1, dice que a los que les recibieron, los que abrieron su corazón para recibir, porque Cristo los suyos vino, mas los suyos no los recibieron, no lo quisieron, lo rechazaron. Pero a los que les recibieron, Él les dio la potestad, el derecho, el estatus de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron. Hay un factor voluntario, un factor de recibir, de querer, de entregar, para que se dé la salvación, para que se dé la experiencia verdadera del Cristo glorificado, del Cristo verdadero, del creyente. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, y esto no es voluntad de carne ni de sangre, sino de Dios. Todo viene por voluntad humana. Conocer a Dios es algo sobrenatural. Conocer a Dios es un misterio, porque el Espíritu de Dios es el único que puede convencer al hombre de su pecado, al hombre de su miseria espiritual, de su condición, hacerlo sentir pobre, perdido, desamparado, miserable, sentir culpa por la vida de desorden que lleva, sentir dolor, sentir desesperación porque está lejos de Dios, porque ha perdido la salvación, sentir condenación, sentir temor a la ira, al juicio, a perder su alma eternamente. Eso solamente el Espíritu Santo es que convence al hombre de pecado. Por eso Jesús dijo, y Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De manera que el carácter del verdadero creyente en la Biblia está plasmado. La Biblia da el perfil de una fe genuina, de un creyente genuino. Porque ahora la iglesia está llena de gente, creyentes nominales de nombre, pero no hay una experiencia de transformación, no hay un testimonio de vida. Entonces, Jesús dice en Mateo 16, y entonces Jesús, cuando la multitud le seguía, de repente Jesús subiendo al monte les dijo, nadie, porque si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que quiera salvar su vida por causa de mí, la hallará. Entonces Jesús está dando un versículo, no todo lo que le seguían estaba detrás de la salvación. No todo el que está en una iglesia es salvo. No todo el que está en una iglesia es un creyente genuino. Hay creyentes nominales. Hay gente que está en las iglesias y no saben que les falta mucho para conocer a Dios. Porque la experiencia de la salvación tiene que transformar, tiene que cambiar el ser humano. Es que Dios no puede llegar a un lugar, a una vida sin hacer transformaciones, sin generar cambios. Cuando Jesús dice niéguese a sí mismo, está dando la connotación de una vida donde nosotros negamos nuestro derecho a determinar, a vivir de una manera autónoma, o sea, a vivir como nos da la gana,
Porque cuando venimos a los pies de Cristo, pobre pecador, infeliz pecador, para ser salvo por su gracia y por su misericordia, nuestras vidas ya no nos pertenecen. Nuestras vidas, de la manera que la llevamos en el mundo, ya no es lo mismo. Hay un cambio, hay un giro, porque conversión es girar, cambiar de dirección. Entonces, el verdadero creyente que ha conocido a Dios ha tenido ese impacto de salvación, de transformación, y ha entendido que su vida ya no le pertenece, sino que le pertenece al Señor. Y entonces, de manera voluntaria, gustosa, jubilosa, llena de gratitud y agradecido por tanta gracia, entrega como ofrenda una vida de obediencia. Ya nuestras decisiones no son nuestras. Pablo dijo, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Entonces, cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, es que ya no vivas tú. Entonces, una de las evidencias de un creyente genuino es que no vive para él, vive para el Señor. Por tanto, toma su cruz. Pero Jesús dice, pero tomad mi yugo, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. El yugo del evangelio no es como la gente lo pinta. Da júbilo, da gloria, el peso de gloria, como dice Pablo, Las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Tomar esa cruz cada día es tomar una vida de obediencia y vivir para obedecer la palabra de Dios, para agradar a Dios, para vivir por el testimonio. Crucificado estoy juntamente con Cristo, dijo Pablo. Tome su cruz, niéguese y sígueme. Entonces, parte de lo que es el precio del verdadero evangelio lo pagan los creyentes genuinos. Porque ha sido perfeccionado, ha sido calificado, ha sido capacitado para vivir la vida de la obediencia, para vivir con gozo, para seguir a Cristo, para ofrendar, aleluya, y depositar todo lo que tiene, todo lo que le es en las manos del Señor. Y lo hace porque le da gozo y se siente privilegiado y se siente bendecido y se siente agradecido por tanto amor, tanto poder, tanta misericordia derramada, siendo nosotros merecedores. Por eso usted va a los himnos del Linario, en la cruz, cuando yo vi la luz y la sangre derramó, fue allí que por fe, siendo yo pecador, aleluya. Esos signos que hablan de mi condición de pecado y cómo Él me rescató, cómo Él me salvó, cómo Él me llamó, cómo Él me eligió, aleluya. Ese es el creyente genuino, esa es la fe genuina. Nosotros nos damos cuenta en la palabra que la verdadera fe fue probada, fue sometida al fuego, dice Pedro, porque la fe de todos los creyentes en toda parte del mundo, en todos los tiempos, en todos los siglos, en todas las épocas, en todas las dimensiones, han sido probadas como fuego, dice Pablo, pasada por el fuego, porque la obra de nuestra fe será pasado por fuego. El fuego declarará nuestra fe y nuestras obras en Dios. Si es madera, si es hojarasca, si es oro, aleluya. Porque la fe se prueba, Dios es que se encarga de pesar el corazón. El Espíritu es el que discierne. El Espíritu es el que escudriña y puede determinar cuándo una fe es genuina. Porque el Espíritu es el que nos convence de pecado. El Espíritu es el que produce en nosotros el querer y el hacer su voluntad y la necesidad de conocer a Dios. Y la necesidad de escapar del juicio y de la condenación. Es el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu va forjando el carácter del verdadero creyente. ¿Cómo? A través de una vida de obediencia, a través de negarse a sí mismo, de vivir para mí, para el mundo, para la carne, para lo que yo quiera, sino que ya mi vida le pertenece al Señor. Y lo que ahora vivo, dice Pablo, lo vivo para agradar a Dios. Esa es la fe genuina. Ese es el carácter del creyente genuino. Un creyente que da fruto para la gloria y la honra del Señor, frutos de obediencia,
frutos de paz, fruto de comunión, fruto de paciencia, fruto de gozo, de amor. Y nos damos cuenta que la prueba de Abraham fue probada. Y Dios pidió a Abraham entregar el sacrificio a su único hijo. En Hebreos 11:17 dice que, alabado sea el nombre del Señor, que el objeto de nuestra fe es Cristo. Y Abraham tenía muy claro que el objeto de su fe era Dios. No era su hijo, el amor de su vida. El deleite del viejito Abraham era su niño. La alegría del anciano era su niño. Pero el objeto de su vida era Dios. Y esa fe que lleva al altar el sacrificio, que quema lo mejor que tenemos, lo ofrecemos para Dios, nuestra propia vida, nuestra juventud, todo lo que somos. Pablo dijo, lo tengo todo por basura a fin de ganar a Cristo. Pablo dijo, no hago caso de nada, ni me distraigo, sino que me enfoco hacia el blanco, a fin de conocerlo a Él. Y el conocimiento de Él en mi vida. Prefiero sus aflicciones. Prefiero negarme. Prefiero, aleluya, tener todos los logros que tengo, dice Pablo, por basura, a fin de conocerlo a Él. Eso es supremacía. Eso es vivir para Dios. Y Abraham tenía eso claro. Abraham fue y ofreció su hijo. Y mostró la fe. Fue exaltado por Dios, reconocido su fe. Padre de la fe. Fe genuina, fe real. Yo siempre digo en mi iglesia, Dios no pide que tú seas perfecto, pide que tú seas sincero. Eso no es difícil. Ser perfecto sí, ser sincero se puede. Y Dios busca corazones sinceros que le amen, que lo quieran, que lo anhelen. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y la fe de Abraham probada para ver si tenía un carácter genuino fue probada. Pero dice que Abraham lo ofrendó y mostró una fe genuina. Porque sin fe Abraham no habría logrado visualizar la bendición. Pero cuando el hijo le dijo, Padre, y el cordero, él le respondió, Dios proveerá. Es una fe genuina. La fe produce milagros. La fe produce proféticamente una palabra de ciencia, una palabra de poder, una palabra de avance, una palabra, declara el milagro, lo crea por el poder de la palabra. Padre, y el cordero, veo la leña, veo el fuego, dice el hijo, pero no veo el cordero. Y Abraham dijo, Dios se proveerá de cordero. Profetizó el sacrificio de Cristo. ¡Wow! Alabado sea el nombre del Señor. Sin fe genuina, Abraham no hubiese podido tener capacidad de ver el milagro, pero ya Dios había llevado la fe de Abraham y el carácter de Abraham a ese nivel. Cuando Dios le dice, sal afuera y mira, contempla las estrellas. Y Abraham dice, cuéntala. Y Abraham ve que son tantas. Que dice, Señor, no puedo, pero lo pone a mirar con sus ojos a ver la dimensión de lo que le va a decir. Tuvo que llevarlo afuera, que vea las estrellas. Cuéntala. No puedo, Señor, es imposible. Así será tu descendencia. Gloria a Dios. Ese es Dios. Esa es la fe genuina. No escatima para Dios como Abel no escatimó, porque era una fe genuina. Llevó lo mejor, lo más caro. Y lo más caro que tenemos en nuestra alma. Lo más caro y valioso que tú tienes es tu alma. Entonces la fe genuina, el carácter del creyente genuino ofrenda su vida, pero la ofrenda para siempre. Porque hay muchos creyentes que un día tuvieron un encuentro maravilloso con Dios, pero han descuidado su salvación. Se le ha ido el primer amor. Ya no tienen gozo en obedecer a Dios. Se han conformado con una fe mediocre. Se han conformado con el mundo. Como dice Pablo, no os conforméis a este mundo. Por eso Jesús, insisto, en el versículo de Mateo 16, tome su cruz cada día.
niéguese a sí mismo y sígame. Ahí está el carácter del verdadero creyente. Esa fe genuina basada en el amor de una experiencia verdadera con el Señor. Donde dice 1 de Juan capítulo 5 versículo 1. Todo el que cree que Jesús es Cristo ha nacido de Dios. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es nuestra victoria. Aleluya. La fe que vence al mundo. Nuestra fe es la que vence al mundo. Entonces, el creyente genuino, niéguese a sí mismo, tome su cruz. No tiene conformidad con el mundo. Porque la fe genuina que tiene vence al mundo. Lo separa. Lo aparta, lo consagra para Dios. No vemos un sinnúmero de creyentes que hacen todo lo que hace la persona de afuera. Todo lo que hace el impío lo hace y son creyentes, y cogen su Biblia y se van los domingos para la iglesia. Y todo lo que es un impío ellos lo hacen. No ha vencido al mundo. La fe genuina. 1 de Juan 5:1. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Espíritu de Dios capacita al creyente genuino para vivir apartado del mundo. Para vivir divorciado. Porque el mundo ya no es nuestro hogar, dice el himno. Porque Jesús dice, ahora que ustedes han nacido de Dios, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ese morir, ese negarse, ese tomar la cruz cada día, es que no podemos vivir para el hombre. No podemos vivir para el de afuera, no podemos vivir para complacer a nuestras personas cercanas, sino vivir para agradar a Dios. Y cuando vivimos así, somos de bendición en todo lo que estamos cerca, en donde quiera que estamos compartiendo una palabra, somos de bendición. En esto consiste el amor de Dios, en que obedecemos sus mandamientos. Jesús dijo, cargad mi yugo y aprended de mí, pues yo soy manso y humilde de corazón y encontraréis paz para vuestras almas. La obediencia que trae esa cruz de Mateo 16, todo aquel que quiere seguirme tendrá que negarse, tendrá que morir, porque todo aquel que pierde su vida la hallará. Y el que quiera ganar su vida en este mundo, gozando, viviendo de su cuenta, sin buscar de Dios, la perderá. Ahora, lo que la gente no entiende es que cuando tú vienes al Señor, todo es deleite. La obediencia y la gracia con el que el Espíritu Santo te capacita para poder vivir la vida de obediencia. Por eso ya en la palabra te dice que la ley de Jehová es perfecta, que la ley de Jehová es deseable más que el oro y dulce más que la miel que destila del panal. Pues a tu mandamiento lo amo y en ello me regocijo. Salmo 119, 47. Yo amo tus mandamientos y hacia ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tu palabra. La palabra es un deleite. El vivir la vida de obediencia es un deleite cuando la fe es genuina. Una fe genuina ama a Dios. Una fe genuina se aparta del mundo. Una fe genuina se niega a sí mismo. Ya no vivo para mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo para agradar a Dios, dice Pablo. Crucificado estoy juntamente con Cristo. Es necesario que los creyentes en este tiempo se afirmen. Son tiempos muy difíciles, porque son tiempos con mucha ideología que está carcomiendo la fe de mucha gente de Dios. Cuánta modernidad. Qué light está el evangelio para mucha gente. Pero la palabra nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Bendiciones.